En este segundo video de cardiopatía isquémica hablaremos un poco de su fisiopatología y abarcaremos un poco la hemodinamia del flujo coronario. Las arterias subepicárdicas perforan la pared ventricular en un ángulo recto de aproximadamente 90 grados y producen entonces ramas intramurales, las cuales algunas terminarán dentro del miocardio y otras progresarán para anastomosarse y crear arterias y arteriolas de menor calibre, conocidas como arterias subendocárdicas. Existen algunas características fisiológicas del flujo coronario que son de importancia al tener en cuenta, y dependiendo de la situación y calibre de estas mismas arterias, serán sensibles a diferentes estímulos. Por ejemplo, las arterias subepicárdicas son sensibles al flujo que ellas mismas van a poseer, a diferencia de las arterias intramiocárdicas, subendocárdicas y pequeñas arteriolas que van a ser sensibles a los cambios de presión, en el cual este último abarcará un punto de vital importancia para comprender la cardiopatía isquémica. Otro concepto que tenemos que tener claro es el concepto de rango de autorregulación coronaria, que no es más que la capacidad que tendrán estas arterias y arteriolas subendocárdicas para mantener un mismo flujo coronario en un amplio rango de presiones, como se observa aquí en la línea roja, donde se observa que en un amplio rango de presiones se mantiene una meseta lineal de flujo coronario. Todo esto es regulado por la vasodilatación de estas arterias coronarias, el cual ellas mismas pueden aumentar su calibre hasta 5 veces de sus condiciones basales. Este concepto o este último concepto es conocido como flujo de reserva coronaria, el cual cuando existe una vasodilatación máxima, como se observa en la línea azul, la relación entre flujo y presión será lineal. O sea, cuando existe una vasodilatación máxima de estas arterias, a mayor presión, mayor flujo coronario. Aquí podemos ejemplificar a través de otra gráfica de relación presión-flujo cómo el flujo subepicárdico es menos sensible a las variaciones de presión. Este puede mantener un mismo flujo coronario a un mayor rango de presiones, donde se puede observar que el flujo comienza a disminuir en presiones cercanas a los 25 milímetros de mercurio, a diferencia del flujo subendocárdico, donde al ser más sensible a las variaciones de presión, se registra una caída de flujo coronario en presiones cercanas de 40 milímetros de mercurio. Ahora bien, ¿dónde se genera este gradiente de presión que se relaciona directamente con la caída del flujo coronario? Pues bien, aquí traje un pequeño ejemplo, una pequeña gráfica en donde ejemplifiqué las características del flujo coronario normal, ejemplificado a la izquierda, con sus arterias subepicárdicas, las arterias subendocárdicas con un amplio rango de variaciones de vasodilatación y vasoconstricción, y un círculo central en donde se puede o ejemplifica lo que es el tejido miocárdico. En el lado derecho, las mismas estructuras, a diferencia en que a nivel de lo que son las arterias subepicárdicas se va a observar una placa de ateromatosis o aterosclerosis. Ahora bien, como seguíamos hablando, en las condiciones normales, este gradiente de presión que va a condicionar la caída del flujo coronario se relaciona a nivel de la microcirculación o se genera a nivel de la microcirculación arteriovenosa entre la presión arterial epicárdica y la presión venosa. Sin embargo, en condiciones patológicas donde existe una placa aterosclerótica, este gradiente de presión se establece entre la presión de la arteria epicárdica antes de la estrechez y la arteria epicárdica después de la estrechez, generando genuinamente una caída de la presión distal a la placa aterosclerótica. Y en consecuente, las arterias endocárdicas y arteriolas detectan esta caída de presión, recordemos que son sensibles a los cambios de ella misma, y activan el sistema de autorregulación coronaria a través de la reserva de flujo coronario para mantener un flujo constante al tejido miocárdico. Ahora bien, el flujo y la presión coronaria subendocárdica en esta condición estará relacionada directamente a la magnitud de la placa aterosclerótica. O sea, dependiendo de la magnitud y de la estrechez que genere esta placa aterosclerótica,
se necesitará en mayor o menor medida la vasodilatación de las arterias subendocárdicas. Por eso, dependiendo, vuelvo y repito, de esta placa ateroesclerótica, se podrán observar síntomas, ya sea en reposo o cuando se haga algún esfuerzo físico. Como vuelvo y repito, todo dependerá del grado de estrechez que la placa generará. Para entender un poco esto, traje el ejemplo o el símil de las dos llaves en serie, en el cual se ejemplifica la arteria epicárdica sana como la tubería proximal, y además de eso una llave que representará las arterias subendocárdicas, que van a usar su mecanismo de vasodilatación y vasoconstricción, o sea, en este caso abrir y cerrar la llave para regular el flujo coronario que pasará al miocardio. Ahora bien, en condiciones patológicas, la llave proximal se ejemplifica como una placa ateroesclerótica donde se hace evidente que por más que la llave distal, o sea, las arterias subendocárdicas, abran su flujo, no pasará más flujo que el que permita la llave proximal. Este mecanismo fisiopatológico es de vital importancia para entender los consiguientes cambios electrocardiográficos que se verán en la cardiopatía isquémica aguda. Como iremos ahondando en los siguientes videos, lo primero que vamos a observar en un electrocardiograma en el contexto de un infarto agudo del miocardio será una isquemia subendocárdica. Muchas gracias, este ha sido el video de hoy.